Hagamos un recuento. Miren, en 1998 el comandante Hugo Chávez fue elegido con la sorpresa de todo el mundo por más del 50% de los votos en Venezuela. Se comprometió a hacer una nueva constitución. Convocó a la constitución, se le fueron encima con todo. Fue un proceso muy difícil. Él renunció a la presidencia porque finalmente se hizo la Asamblea Nacional Constituyente, entregó el poder, se hizo una nueva constitución, se convocó nuevamente a elecciones y volvió a ganarlas. En 2002, no recuerdo si el paro petrolero fue antes o después del intento de golpe de Estado. En 2002, el ejército se levantó contra el comandante Hugo Chávez, en un acto ilegal, y se lo llevaron preso. Tomó protesta Pedro Carmona como presidente de facto, impuesto por una irrupción militar que rompió el Estado de Derecho en Venezuela. Ahí Fox se portó muy bien, fíjense, el cabeza hueca de Fox se portó muy bien como presidente de la República y no reconoció al gobierno golpista de Carmona. Estados Unidos lo reconoció de inmediato, lo reconocieron países como los que hoy están reconociendo al fantoche ese que se quiere hacer pasar por presidente. Y en una cosa creo que única en la historia del mundo, el comandante y presidente Hugo Chávez, con el apoyo popular y el apoyo de las Fuerzas Armadas, revirtió el golpe de Estado y volvió al poder. Luego fue sometido, o antes del golpe, ya no sé, a un paro petrolero que buscó quebrar la economía venezolana, lo superó. La oposición reunió las firmas para pedir la revocación del mandato del presidente Chávez. Venezuela es el único país que con el voto puedes quitar al presidente de la República, lo ganó. Una reforma constitucional que tuvo que ser presentada a votación del pueblo, la perdió, muy cerrada, y la perdió, fue la primera derrota de la revolución, y luego les ganó todas las elecciones de la Asamblea y todas las elecciones de presidente de la República. En 2012, si mal no recuerdo, el presidente Hugo Chávez fue a la última reelección, ya muy enfermo de cáncer. Hay quien sostiene que lo mataron, que le inocularon esta enfermedad. Esa es especulación, ciertamente, debo reconocerlo. Y al final, es especulación, ciertamente, y pues murió. Fue elegido presidente y murió al poco tiempo. No pudo tomar protesta en su último periodo como presidente de la República. Total, que el presidente Maduro era el vicepresidente, quedó en funciones, se convocó elecciones extraordinarias, las ganó muy cerradas. Alegaron fraude, es el mejor sistema electoral del mundo, el venezolano, lo decía Jimmy Carter, como yo he insistido. Se pasó por una crisis momentánea, se acabó reconociendo y ganó la elección. Venezuela fue sometida a una presión económica mayor que la que tenía, todavía no al bloqueo, y la gente se empezó a irritar de las dificultades que empezaron a vivir, del retroceso en las condiciones de vida que habían alcanzado durante el gobierno del comandante Chávez. Se convocó a elecciones extraordinarias y, dándole un voto de castigo a la revolución bolivariana, se perdió casi por 2/3 la Asamblea Nacional. El Tribunal Electoral, el Colegio Electoral, anuló la elección en 2 distritos y la Asamblea Nacional se negó a reponer la elección en esos distritos, se negó a respetar la nulidad de la elección en esos 2 distritos y se fue en desacato. Y empezó a tomar decisiones totalmente sin fundamento constitucional. Una de ellas, se ha olvidado, pero hace como 3-4 años, la asamblea esa, ahí están las notas y la buscan en la prensa, desconoció al presidente Maduro. Dijo que no el presidente, que era espurio, que no sé qué, que quién sé qué. Y dijo que ya lo desconocía. Los medios le dieron un montón de cuerda a la noticia. Y eso acabó en nada porque la asamblea no tiene facultades para tomar esa decisión. Después hubo una crisis terrible, porque yo estoy convencido, lo he dicho aquí, que si la oposición hubiese convocado a la revocación del mandato habría
con el voto hecho que se le retirara el cargo al presidente Maduro, porque estaba en una situación de crisis muy severa. En vez de eso, se fueron a toda la violencia brutal que incluyó que quemaran vivos a 27 venezolanos por para ser chavistas, por ser morenos, y una campaña de provocaciones al ejército, de violencia brutal, fascista, monstruosa, terrible, que hizo que el pueblo venezolano dijera, ay caray, o sea, yo estoy inconforme con cómo está la situación económica, pero eso que estoy viendo no lo quiero. Y cuando el presidente Maduro, lo he dicho también aquí, convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, dije, va a perder. Y la Asamblea Nacional Constituyente está por encima de todo, del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, todo, tiene poderes para todo la Constituyente. Se eligió y la oposición cometió el error de no participar en esa elección. Y ahí perdió. Y dijeron, ahí los reto a que busquen las notas de prensa, que era una maniobra para desconocer a esta Asamblea Nacional que hoy está diciendo que hay un presidente sustituto, y nunca tocaron a la Asamblea Nacional. Siguió sesionando en una parte de la Asamblea Nacional y ahí mismo, en el Palacio Legislativo, la Asamblea Nacional Constituyente. No han tenido mayor altercado entre una asamblea y otra. En algún momento hubo provocaciones de fascistas de la derecha que son legisladores, con la seguridad, con cosas de tipo, pero al final en santa paz. Se hicieron elecciones presidenciales, se adelantaron, producto de un acuerdo con la oposición, donde participó como facilitador y observador el expresidente español Rodríguez Zapatero. Y una vez que se dieron los acuerdos, Estados Unidos presionó a la derecha para que se desdijera del todo los acuerdos alcanzados. A pesar de eso, la oposición planteó que se pospusiera la elección anticipada, o sea, se anticipó, pero se pospusiera unos meses. Se hizo, se realizó en mayo, participaron 5 o 6 candidatos de la oposición, ganó muy ampliamente el presidente Maduro, se hablaba de que iba a ir el Carlos Slim, Cisneros creo que se apellida, el Carlos Slim venezolano. Al final vio que no iba a ganar, no se metió, ganó Maduro con mucha ventaja. Ya en estos años está la situación complicada por el bloqueo económico, que Estados Unidos decidió bloquear, ha tenido el discurso que es una dictadura, que no sé qué, han ido a todas las elecciones, han perdido 2, las han reconocido, y a pesar de eso siguen con ese golpeteo. Le corresponde al pueblo venezolano, más allá de lo que cada quien crea, decidir su presente y su futuro. Nosotros aquí no, algunos se desesperaban, pero aquí nosotros no pedimos que vinieran a ayudarnos para quitarnos de encima a estos gobiernos corruptos y miserables que el 1 de julio hicimos a un lado solo con el voto, lo que parecía imposible. Bueno, después de haber habido 2 fraudes, el de 2006 y 2012, y nadie dijo nada fuera. El de 2006 fue escandaloso cuando pusieron a Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Todo el mundo callado. En Honduras hubo un fraude apenas hace un año del actual presidente que no podía reelegirse y se reeligió y además hizo fraude, reprimió al pueblo que salió a protestar. Todo el mundo callado, no dijo nada. En Pinochet en Chile rompió el Estado de Derecho, se impuso 16 años en una dictadura militar sin ninguna elección. El gobierno de Estados Unidos lo convalidó. En Argentina los militares también, matando a 30,000, desapareciendo, haciendo barbaridad y media. En Paraguay hicieron lo propio, en Brasil. En Brasil está en este momento preso falsamente el presidente Lula da Silva, rompiendo todo el Estado de Derecho, nadie ha dicho nada. En Ecuador la corte es provisional, todos los poderes son provisionales. Lenín Moreno se ha cagado en todo el marco constitucional ecuatoriano, nadie dice nada, no hay ningún problema. En Perú cayó el presidente Kuczynski, producto de corrupción, está un sustituto que se cree, nadie lo eligió, fue el Congreso, no el pueblo. Una elección indirecta en todo caso, y es de los que firma contra Venezuela. Me dieron un dato, los porcentajes, todos desde Trump hasta el de Brasil, el de Argentina, el de Perú, todos los que están, el de Chile, todos fueron electos con menos porcentaje de votación y menos porcentaje de votación que el presidente Maduro. Hicieron un comunicado en la OEA que no alcanza la mayoría y aún así se metieron en cuestiones territoriales. El presidente Maduro apenas el 10 de enero que tomó protesta les dio 48 horas para modificar su posición porque estaban metiéndose en cuestiones territoriales de Venezuela.
como una decena de países corrigieron porque han hecho las cosas mal, de manera atropellada, burlando la ley, pero todo eso les vale madre, ¿no? O sea, los medios siguen con su campañita de que es un dictador, que no sé qué, que quién sabe qué. Bueno, y hoy, muy grave, una asamblea que está en desacato, que está incompleta, que la Corte le ha invalidado todas las decisiones, elige, yo reto a todos los que están ahí validando eso, que me digan en qué artículo de la Constitución venezolana dice que la Asamblea Nacional puede elegir a un presidente sustituto. Que me digan dónde y en qué condiciones se puede hacer esa decisión. No tiene la Asamblea Nacional esas facultades. Se elige de inmediato, se convoca de inmediato el vicepresidente, porque en Venezuela existe la figura de vicepresidente, y frente a cualquier ausencia del presidente por lo que sea, el vicepresidente entra en funciones y se convoca a una elección extraordinaria. En todo caso, la Asamblea Nacional Constituyente podría disolver los poderes, decidir a alguien temporal y convocar a una elección extraordinaria frente a la ausencia, que no la hay. El presidente Maduro fue elegido por el pueblo venezolano, y muy grave que Trump, que dijo que no iba a intervenir en ningún país, que no iba a hacer ninguna guerra más, porque lo que quería era que su pueblo se desarrollara y que iba a invertir en no sé cuántas cosas, como sabe que va a perder la elección, distrae el tema con Venezuela y pone en peligro a toda la región con una perfila una intervención militar, porque al validar a un tipo que no eligió nadie, yo, a cuenta de que yo decido quién es qué cosa en otro país, ¿dónde dice que Trump tiene facultades para reconocer o desconocer a un presidente? No las tiene. Y todos estos países que han dicho que, además sin elección, en una cosa absolutamente grotesca, pues es muy grave, muy, muy grave. Es una decisión peligrosísima. Prende los focos de la posibilidad de una intervención militar, es el siguiente paso. La justificación sería esa. Y de una guerra, porque si el pueblo venezolano no va a resistir, se equivocan quienes creen que van a intervenir, que no va a pasar nada. Estados Unidos no se ha salido de Irak, dijo que había armas químicas y no descubrieron ni una sola descubrieron. Bueno, no encontraron ni un arma química y llevan 10, 12 años en Irak. En Afganistán llevan un montón de tiempo, igual no se salen de ahí, que se les perdió en esos países. ¿Qué facultades tiene Estados Unidos para estar invadiendo militarmente otras naciones? Ninguna. Es el uso de la fuerza, de la violencia, de la barbarie, de su negocio militarista y de robarle el petróleo. Se fueron sobre el petróleo de Irak, quieren el de Irán y quieren el de Venezuela. Ese es todo el tema. En México, Peña entregó el petróleo y lo nombraron el estadista del año en Estados Unidos. Ahí está, hombre, documentado, lo pueden buscar en las redes. La verdad es que muy grave, muy grave. A mí me puso de malas el tema, no porque yo tenga simpatía o antipatía, sino si intervienen en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en cualquier país, hermano, es un atropello. No tienen ningún derecho, les corresponde a cada pueblo, y como bien lo decidió el gobierno popular, que ahora ya no dice en México. Cuando era Peña era México, el gobierno de México firmó, condenó, tal. Ahora es el gobierno de Andrés Manuel. No, es el gobierno de México, perdón, apoyado por la mayoría del pueblo de México. Entonces, de manera correcta, diciendo es respeto a la soberanía y la libre autodeterminación. Autodeterminación de los pueblos. Le corresponde al pueblo venezolano decidir. Es peligrosísimo lo que está pasando. Pues se arrogan el derecho a intervenir donde les dé la gana y no tienen ningún derecho. Yo, francamente, perfilo, hay un conflicto, se interviene militarmente Estados Unidos, sea a través de Colombia, o sea directamente, ahí van una guerra para largo, ¿no? Donde va a haber mucho dolor y sufrimiento a los pueblos de la región, y donde el pueblo de Venezuela va a resistir. Se le van a ir de espaldas más de uno que cree que en Venezuela va a aplaudir todo el mundo de pie, que tiren a Maduro. Primero, a ver si pueden, y segundo, una vez que lo hiciesen, a ver cómo
devuelven la paz a ese país. Va una cosa, ahí sí, de verdad, de crisis humanitaria, ahí sí, de hambre, de hambruna, de dolor, de sufrimiento, lo que es la guerra, o sea, no está, qué irresponsables son. Y Margarita Zavala y el cretino de Calderón y todos estos derechosos responsables ahí validando estos atropellos, porque más quisieran que aquí se haga en algún momento lo mismo. Van en el mismo caminito a justificar, a golpear, a mentir, a desvirtuar. Yo insisto, ¿qué se le perdió a Estados Unidos en Irak, en Afganistán, en Venezuela, en su momento en Vietnam, en Camboya, en Laos? ¿Qué se le ha perdido a Estados Unidos en estos países? ¿No? Absolutamente nada. Así que vuelvo a reiterar que más que, es que yo conozco un venezolano, pues sí, yo conozco a un mexicano que habla bien del gobierno de Peña, conozco a muchos, o que hablan bien de Calderón, y que dicen barbaridades de López Obrador. Todo lo que dicen no es cierto, pero si fuese cierto le correspondería al pueblo de Venezuela resolver, a ningún otro, como nosotros estamos resolviendo y como cada país debe resolver. Nosotros no vamos a invadir Estados Unidos para tirar a Trump, que es un tipo peligrosísimo. Corresponde al pueblo de Estados Unidos decidir sobre su democracia y sobre su destino y sobre sus gobernantes. Si se equivocan, hay mala tarde para todos, porque como se creen los dueños del mundo, pues acaba haciendo destrozos como los pretende hacer en Venezuela. Pero le corresponde al pueblo de Estados Unidos decidir a sus gobernantes, a sus poderes. Le corresponde a cada pueblo lo mismo. Yo cierro hoy muy enojado porque el bobo, perdón, lo digo, no, bueno, ¿para qué digo? Porque pareciera que me justifico con un compañero que yo tengo mucho estima y cariño, me manda una chingada foto mal, mano, de un evento de 2012, del último evento del comandante Chávez, y yo le tengo aprecio, respeto, la publico, y resulta que era de 2012. Y yo todavía defiendo, porque todavía le digo, oye, cabrón, están diciendo, no, sí, es de ahorita. Yo de bobo ahí, ¿no? No, o sea, ¿cómo defiendes, hombre, así? No me gusta, no hago trampa. No voy a publicar, además, con tan obvio que es desmentir una cosa así, no voy a publicar algo falsamente. Fui mal informado, pago, asumo la responsabilidad, me disculpé públicamente en las redes diciendo, sí, me equivoqué, y me quedo muy enojado, no quiero hablar con este amigo, es mi hermanito, pero estoy imputado porque no la jode, hombre, está viendo el tamaño de la crisis, las dificultades, y una tontería de eso desvía todo esto que acabo de decir, que ha desviado por esa tontería, hombre, que el tema de fondo es que Estados Unidos, Trump, pretende imponer a un presidente en Venezuela, que le entregue el petróleo, que madrea al pueblo de Venezuela y que sirva a sus intereses, que sea un lacayo como lo fue Peña, como lo fue Calderón, como lo fue Fox, ¿se acuerdan? El come si te vas, haciéndole la tarea a Estados Unidos, corriendo al gran comandante Fidel Castro, el cabeza hueca de Vicente Fox, como le hizo Cedillo, como le hizo Salinas, una bola de serviles y de tapetes del imperio. Antes de ellos, los otros presidentes dirán misa, pero no se empinaban frente a Estados Unidos, y por eso les fueron haciendo la crisis económica para que tuvieran que dar el rumbo, el cambio hacia el neoliberalismo. Les fueron atacando la moneda, dificultando la economía para obligarlos a hacer estos cambios que han sumido a nuestro país en una miseria espantosa, en esta desigualdad, en esta pesadilla de violencia, en esta injusticia bárbara, en esta corrupción monstruosa. Eso es producto del gobierno de Estados Unidos en buena medida, que nos ha impuesto políticas económicas contrarias al pueblo, que nos ha robado todo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleos, telecomunicaciones, todo. Más de la mitad del territorio, o sea, en el siglo XIX, no se me olvida ni se me olvidará. Así es que, lacayos estos, miserables, ¿no? Y perros de guardia del sistema imperial, que sigue dominando el mundo y que toca sus últimos momentos, pero que sigue haciendo mucho daño y generando sufrimiento. En México nuestro pueblo decidirá, como lo está decidiendo, su presente y su futuro. Eso que hoy están filmando una película. Pues sí, me ponen euros, pero aquí
México es muy grande. En nuestro pueblo con mucho carácter y no vamos a permitir que nos impongan nada. Vamos a defender con todo al gobierno del compañero presidente López Obrador, a fortalecer y hacer los cambios que se tienen que hacer. Si nos quieren ganar, que nos ganen a la buena, con el apoyo del pueblo. El apoyo de Estados Unidos, nada. Ya podrán inventarse, como en Venezuela, como en otros lugares, sus títeres para avasallar al pueblo. Aquí no van a poder, no lo vamos a permitir. Les mando un abrazo.